por la causa que investiga calumnias y presunción de delito en la denuncia contra el precandidato presidencial Frente Amplista Yamandu Orsi. La fiscal del caso, Sandra Fleitas, tomó declaración esta tarde a Romina Celeste Papazo y a Paula Díaz, ambas denunciadas por la defensa de Orsi. La defensa de Papazo habría alcanzado un acuerdo abreviado con la Fiscalía, por lo que podría obtener 11 meses de pena en lugar de 14. La pena la debe cumplir en prisión, dado que cuenta con antecedentes judiciales. Como parte de las investigaciones en las últimas horas, declararon como testigos los periodistas Diego Martini de MBD Noticias e Ignacio Álvarez de Canal 4. Ahora vamos a repasar otros asuntos del día. Vemos los titulares. Bien, nos pueden ver, como ya saben, a través de la pantalla de TV Ciudad y también a través de tvciudad.uy en vivo por YouTube, y nos pueden escuchar por la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy y 107.7 FM. Ahora salimos del estudio, Martín. Y también de la ciudad de Montevideo. ¿Qué pasa en Ciudad de la Costa? Sede de la Fiscalía que encabeza la fiscal Fleitas. Lo contesta Julieta Núñez Tomás a modo de adelanto. ¿Cómo te va, Juli? ¿Cómo estás, Martín? En realidad en estos momentos nos encontramos en los juzgados de aquí de Ciudad de la Costa, más puntualmente en el juzgado de tercer turno. Es aquí donde se están dando las audiencias. Una, la de Paula Díaz, que ya finalizó, tuvo como resultado una condena de 20 meses de libertad vigilada por esta denuncia falsa contra el precandidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, y sigue en curso la de Romina Celeste Papazo, que como bien ustedes decían, está intentando negociar un acuerdo abreviado. Vamos a ver en cuántos meses resulta ese acuerdo, si es que se logra o no. Vamos a estar hablando justamente con la fiscal Sandra Fleitas a la salida de estas audiencias, así fue prometido, pero no hemos podido ingresar a estos juzgados, ya que ambas audiencias fueron declaradas reservadas por Bernardo Bueno, el juez actuante justamente en este juzgado de tercer turno. Vamos a volver con más información en unos minutos. Y de la Ciudad de la Costa al cordón montevideano con Martín Duarte. Actividad política, Martín. ¿Cómo te va? Martín, Natalia, buenas tardes para ustedes. Estamos en el Teatro El Galpón, donde en algunos minutos va a comenzar la presentación del Plan de Acciones País por parte de la precandidata Carolina Cose, que más allá de lo que indica el programa del Frente Amplio a nivel de programa de gobierno, se va a hacer énfasis en algunas acciones concretas en la jornada de hoy que estará presentando la precandidata, así que los estaremos convocando en algunos minutos. Y del cordón a la Aguada, ¿qué pasa en el Palacio Legislativo? Juliana Perdomo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Martín, Natalia? Buenas tardes para todos. Luego de una intensa actividad aquí en la Cámara Alta, la discusión se trasladó aquí a la sala Juan Andrés Ramírez, donde comenzó hace minutos a sesionar la subcomisión que trata la discusión del financiamiento de los partidos políticos de cara a las elecciones nacionales, ya que las internas estarían vigentes bajo la norma actual. Recordarles que si bien hay buen ambiente para llevar este proyecto de ley al Senado, todavía continúan las diferencias de qué manera se van a otorgar los minutos gratuitos para la televisión, los minutos de publicidad, y también de qué manera se van a distribuir a la interna de los partidos. Así que en minutos vamos a venir con todos los detalles. Bien, otro adelanto: con 15 votos en 30, el Senado no alcanzó la mayoría especial para aprobar la ley de paridad política que buscaba garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en la conformación de las listas a la Cámara de Representantes y a la Cámara de Senadores para las próximas elecciones nacionales. Y además yo soy partidaria de la meritocracia, palabra que hoy está usándose mucho. No es que me guste la palabra, pero sí el concepto. Hay que llegar por capacidad, por mérito, por esfuerzo, por hacerse respetar. Y yo creo que la mujer en el Uruguay siempre tuvo las mismas posibilidades. Si recitamos la Constitución hablando
de que las diferencias tienen que ser por nuestros talentos, tampoco escuché jamás que cuando veíamos una hojita de votación llena de varones, estuviéramos viendo los talentos y virtudes. Porque si pedimos talentos y virtudes, los pido para todos y todas. ¿Qué pasa en el juzgado de Ciudad de la Costa, Julieta? ¿Hay novedades o es tiempo de repasar cosas que ya han pasado? Te vemos y te escuchamos. Vos nos contás si hay novedades justamente desde esa zona del departamento de Canelones. Hace un ratito Julieta hacía la precisión de que se trata de un juzgado en el cual está en este momento trabajando la fiscal Fleitas, que ha tomado declaraciones y en instantes se espera que hable. Adelante, Juli. Así es, Martín, como tú lo decías, estamos aquí aguardando que finalice las audiencias. La novedad más concreta, más clara, tiene que ver con la condena a Paula Díaz con 20 meses de libertad a prueba, justamente a raíz de esta denuncia falsa que hizo contra el precandidato frente amplista Yamandú Orsi. Sin embargo, aguardamos aquí la salida de la fiscal Sandra Fleitas para que nos informe si se llega o no a un acuerdo abreviado con Romina Celeste Papazo. Es momento de repasar los hechos, estos hechos que además han sido bastante vertiginosos, porque desde que se emitió la declaración para detener tanto a Romina Celeste Papazo como a Paula Díaz, han pasado muchas cosas. Las audiencias, como tú mencionabas hoy, en las que declararon ambas en la Fiscalía, que está a apenas unos metros aquí de los juzgados, y también lo que tiene que ver con, que pasaron la noche detenidas en investigaciones y ahora se encuentran aquí trasladadas hasta este juzgado de tercer turno. Como les decía, no pudimos ingresar, pero además tampoco fuimos informados los periodistas y periodistas, las periodistas y los periodistas que nos encontrábamos aquí afuera, sobre la razón por la cual no pudimos ingresar hasta finalizada la primera audiencia, que a partir de algunos contactos nos enteramos de que se había declarado reservada, pero no fue la información que teníamos en primera instancia. Sandra Fleitas había mencionado que no iba a pedir la reserva del caso. Esto fue una decisión del juez Bernardo Bueno, como les decía. Si les parece, escuchamos un repaso de lo que ha sucedido en las últimas horas en vinculación a este caso. Esta mañana en Radio Sarandí, el abogado Jorge Díaz, que asesora pero no defiende formalmente a Orsi, dijo que no es posible llegar a un acuerdo reparatorio con Papazo porque no lo permite el delito de calumnia por el que se la denunció. Además, aseguró que la fiscal Fleitas no le da garantías y se preguntó por qué no archivó la causa. Paula Díaz dice en el programa de televisión que vimos todos, que ella le había dicho a la fiscal, sí, no sabemos en qué momento, pero le dijo que la denuncia era falsa, o por lo menos que Yamandú Orsi no tenía nada que ver. Eso fue lo que escuchamos todos. Lo otro que tenemos es la declaración de Paula Díaz diciendo, yo le dije a la fiscal. Ahora, la pregunta que nos hacemos entonces, hace varios días o X tiempo que sabés que la denuncia es falsa y no la archivás. Claro. ¿No le permitís a la defensa acceder? ¿Qué estás haciendo? Sin embargo, también en Radio Sarandí, la fiscal Fleitas reiteró que nunca habló con Paula Díaz. Yo nunca le tomé declaración. Ahí está. Yo lo dije ayer en rueda de prensa. Uh-huh. Que alguien me muestre de dónde surge que yo le tomé declaración. Ajá. Eso es primera cosa. Como parte de las investigaciones, en las últimas horas declararon como testigos el periodista de MBD Noticias, Diego Martini, quien el domingo entrevistó a Papazo y el viernes divulgó su versión acerca de la falsedad de la denuncia contra Orsi, y también el periodista Ignacio Álvarez, quien entrevistó a Paula Díaz en Canal 4. Bueno, seguimos adelante con otras informaciones y cambiamos de tema ahora, Natalia. Sí, nos separamos un ratito de este tema porque el Senado levantó el secreto sobre las declaraciones del diputado cabildante Sebastián Cal acerca de los vínculos políticos y policiales del empresario asesinado Gonzalo Aguiar. Habló de este tema el senador frente amplista Eduardo Brenta. ¿Por qué habló o por qué su opinión es importante? Porque es el presidente de la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia, en la que se presentó en su momento Cal, y explicó Brenta que la decisión implica que las actas van a ser enviadas a la Fiscalía de Maldonado porque esta Fiscalía las había solicitado. Se levantó el secreto de la primera sesión en la que compareció el señor diputado Cal. Esta sesión había sido declarada secreta a solicitud del senador Manini. Luego, hasta tanto compareciera el ministro del Interior. El ministro del Interior compareció la semana pasada, dio algunas respuestas. En nuestra opinión, las respuestas no fueron suficientes para aclarar las denuncias que realizaba el diputado Cal respecto
a que no se actuó protegiendo su seguridad frente a las amenazas que recibía del fallecido Aguiar, y por tanto entendemos que estas actuaciones por ahora van a ser inmediatamente enviadas a la Fiscalía de Maldonado, que las viene reclamando desde hace ya varias semanas. Las declaraciones que hizo el diputado Cal, que las hizo públicamente además, tienen que ver con la no actuación de distintas autoridades. Él menciona al señor jefe de policía de la época, Pioli, menciona al señor ministro del Interior, que en ese momento era el actual senador Heber, menciona al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y menciona la relación, en su opinión, entre Aguiar y el actual ministro del Interior, Martinelli. Bien, y según la versión taquigráfica de la comisión parlamentaria, el diputado Cal aseguró que Aguiar le dijo que financiaba campañas políticas. Y agregó Cal que Aguiar le dijo eso luego de que el legislador se negara a acompañarlo en un viaje a Paraguay. La sesión de la Comisión de Seguridad y Convivencia fue celebrada el pasado 2 de abril y según consta en el documento, el diputado Sebastián Cal hizo un raconto de cómo fue que conoció al empresario Gonzalo Aguiar y las conversaciones que mantuvo con el empresario asesinado. En septiembre del 2021 es cuando yo conozco a este señor en la ciudad de Roma. Lo hago por invitación de una organización llamada Sertal. Me lo presentaron como empresario uruguayo y allí conozco al accionista de Boreal, la empresa que producía cannabis medicinal. Luego de un segundo encuentro en Colombia con Aguiar, en julio del 2022, Cal es invitado a tomar un café por parte del empresario en la famosa mansión de Maldonado donde luego ocurrió el copamiento. Allí el diputado relató ver un fuerte dispositivo de seguridad con varios guardaespaldas armados y había 5 ametralladoras arriba de una mesa. ¿Vos me podrás acompañar a Paraguay la semana que viene?, le manifestó según la versión taquigráfica Aguiar al diputado Cal, porque el negocio de los agrominerales en Colombia no salió y quiero ver si podemos ofrecerlo. La respuesta de Cal fue contundente. Mirá, disculpa, yo no soy lobista. A lo que Aguiar señaló, pero ustedes no tienen idea de quién soy yo, porque ustedes son nuevos. Pero yo acá financio campañas políticas y después me van a necesitar. Yo te estoy pidiendo un favor. ¿Me vas a decir que te cuesta mucho acompañarme a Paraguay?, sentenció como respuesta el empresario. Uno de los aspectos que mencionó luego Cal en la comisión, refiriéndose al empresario Aguiar, es que a él lo cuidaba la policía. Más de estas actas, porque justamente estos documentos también establecen que Cal reprodujo en comisión el audio que Aguiar le envió en diciembre del año 2022 al enterarse de que el cabildante había denunciado su vínculo con policías ante el jefe de policía de Maldonado. El diputado también ratificó que el senador Luis Alberto Heber, el ministro del Interior Nicolás Martinelli y el precandidato y entonces secretario de la Presidencia Álvaro Delgado supieron de estas amenazas. En diciembre del 2022 y luego de haber hablado en 2 oportunidades con el jefe de policía de Maldonado, Julio Pioli, Cal recibió el siguiente mensaje de Aguiar que reprodujo en la sesión de la Comisión de Senado. Vos, Seba, déjate de hacer denuncias. Estás quedando pegado, muchacho. Si tenés algún problema conmigo o algo, vení y hablamos acá, de cara, como hombres. Tenemos los 2 pelos en los huevos, ¿no? Déjate de hacer denuncias, vos, porque la verdad que no te queda, ¿tá? De frente y mano, vos. Te estoy hablando bien, como caballero. ¿Tenés algún problema conmigo? Venís y me lo decís en la cara, pero no estando denunciando a la gente, vos. Y todavía sin razón. Dale, mirá que sabés dónde vivo, así que cuando quieras y donde quieras, papá. Allí Cal manifestó que luego de haber hecho una denuncia al jefe de policía y que 2 o 3 días después le llegara este mensaje, realmente se sintió indefenso. En enero del año 2023 el diputado cabildante habló con el ministro del Interior Luis Alberto Heber para ponerlo al corriente de la amenaza de Aguiar. Es verdad que no lo hice por escrito, dijo Cal. Unos días después vuelvo a hablar con Heber y me dice que me quede tranquilo, que es verdad que Martinelli estuvo en el casamiento de Aguiar, pero que no me preocupe, que no va a pasar nada. Entendí que debía ir un escalón más arriba y en febrero del 2023 pude conseguir una reunión con Álvaro Delgado, a quien también le hice saber de esta situación. Tiempo después, Cal y Heber se encontraron en el aeropuerto de Laguna de Sauce, en Maldonado. El ministro no tuvo mejor idea que hacerme un chiste cuando nos encontramos en el aeropuerto. De forma muy jocosa y risueña, me preguntó delante de la gente si todavía no me habían matado los narcos. Le hice saber que no, que por ahora no, pero que cualquier cosa se iba a enterar. Consultado en la comisión por qué nunca realizó la denuncia ante Fiscalía, el diputado manifestó: no la hice por miedo. Estamos hablando de que era un tipo que, como ya dije, ostentaba sus vinculaciones políticas. No lo denuncié por miedo. Realmente fue eso. En las últimas horas se conocieron cifras vinculadas a empleo, a desempleo, aunque solemos empezar
por ese detalle y actividad. Y es tiempo de que las comente y las analice Germán de Agosto en la habitual columna de análisis económico. ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo andas, Tincho? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, vamos a empezar, como bien decís vos, vamos a analizar primero lo que es la oferta y lo que es la demanda dentro del mercado laboral, ¿sí? Que es lo que estamos graficando acá. Si empezamos por la línea naranja, lo que estamos viendo es justamente el costado de la demanda laboral. Eso quiere decir que estamos analizando la evolución de la tasa de empleo. Lo que quiere decir que ese 58,4%, que es el último dato, es el dato que corresponde al mes de marzo, representa la proporción de personas que están empleadas sobre la proporción de personas que están en edad de trabajar, que en nuestro país, recordemos, son los mayores de 14 años. ¿Sí? Así que lo que tenemos cuando miramos la tasa de empleo es que el último dato observado, que es la niñita punteadita, ¿viste? Eso que se ve muy tenuemente. Muy tenue, sí. Exacto. Eso cayó, ¿sí? Pero cuando le sacamos la estacionalidad, que bien vos lo sabés, ¿sí? Lo que tenemos es cierta estabilidad de la tasa de empleo, que es justamente la línea naranja que estamos resaltando. O sea que por el lado de la demanda lo que tenemos es estabilidad en relación a los meses previos. Ahora nos concentramos en la trayectoria de la oferta laboral, es decir, nosotros las personas volcándonos a buscar empleo al mercado de trabajo, y lo que estamos representando ahí es la proporción de personas que están activas sobre la proporción de personas que están justamente en edad de trabajar. Y los activos son los que están ocupados, pero además consideramos los desempleados, ¿sí? O sea que eso es lo que representa el 64%. Y acá lo que tenemos es un aumento también, una vez depurado los efectos estacionales, ¿sí? Entonces tenemos un aumento de la tasa de actividad, ¿sí? En términos estacionales, y una estabilidad o leve caída de la tasa de empleo. ¿Queda como resultado eso? Bueno, justamente en la placa siguiente lo que vemos es la relación que existe entre las dos dimensiones, que es lo que conocemos como la tasa de desempleo. Que es en general el indicador del que más se habla, pero como siempre lo explicás, no se puede ver aislado. Exacto, porque distintos resultados de oferta y demanda pueden dar distintas trayectorias de desempleo y muchas veces incluso puede pasar resultados que son contraintuitivos. Claro. Es decir, por ejemplo, interpretar como algo bueno una caída en el desempleo cuando en realidad viene justamente por efectos malos sobre actividad y sobre empleo. Gente que se retira del mercado y que deja de buscar, por ejemplo. Exactamente, una oferta que se achica. Nosotros nos salimos del mercado, eso te podría dar como resultado una caída del desempleo. Entonces la lectura más fina supone arrancar primero por oferta, por demanda y luego cómo se intersectan, porque siempre están tratando de emparentar. Y lo que estamos acá viendo es justamente el desequilibrio. La tasa de desempleo en términos observados fue el 9%. Eso es un aumento de 7 décimas, ¿sí? Aunque si le sacamos la estacionalidad, ¿sí? Lo que tenemos es un aumento un poco menor, pero igual es una tendencia ascendente en los últimos meses, y eso está dado porque justamente no se están creando más oportunidades por la estabilidad de la tasa de empleo, pero sí más gente se está volcando activamente a buscar trabajo. Y eso lo que da como resultado esa tendencia alcista en la tasa de desempleo que estamos confirmando con el dato de marzo. En carne y hueso son más o menos 168.700 personas, más o menos 12.000 personas más desempleadas. ¿Sí? En nuestro país para ser desempleado es dos condiciones: no estar trabajando, obviamente, pero sí estar buscando activamente. ¿Sí? Así que esta es un poco la tendencia asociada a los principales indicadores: oferta, demanda y el desequilibrio que surge entre ambos dos. Bien. Pero si nos concentramos ahora en el universo de las personas que están ocupadas, lo que tenemos en la siguiente placa son los dos indicadores que habitualmente solemos tomar para analizar la calidad del empleo. ¿Sí? En naranja lo que vemos es justamente el subempleo. Esto es, dentro del número de personas que están efectivamente trabajando, hay casi un 10%, ahí está la evolución, ¿sí? Que están trabajando menos horas de lo que estarían dispuestas a trabajar, ¿sí? Por eso le llamamos que están subempleados. Esto es uno de los tipos de restricciones que enfrentamos las personas cuando nos vinculamos con el mercado de trabajo. No solamente el desempleo, sino que el subempleo, que justamente afecta a los empleados, pero acá lo estamos recogiendo y es casi un 10% lo que están trabajando menos de ese umbral que consideramos como horas normales a la semana. O sea, una de cada 10 personas quisiera trabajar más aún teniendo trabajo. Exactamente, esa es la interpretación. Y en la parte celeste lo que vemos es el otro indicador asociado a la calidad del empleo, que tiene que ver con la informalidad o formalmente con lo que llamamos no registro de la seguridad social. En este caso tenemos en los últimos meses una trayectoria descendente y hoy por hoy la tasa se ubica en el entorno del 22%. ¿Qué quiere decir eso? Que del 22% de todos los ocupados que tenemos y ocupadas, bueno, hay un 22% que no está protegido o contemplado dentro de la malla de protección social, justamente porque tiene trabajos que son en la informalidad. ¿Sí? Entonces con esto complementamos un panorama asociado ahora a la calidad del empleo. Y por último, para ir cerrando, en la última placa lo que hacemos es una comparación cruzando dos informes distintos del INE.
¿sí? En rojo, esa línea punteada que atraviesa todas las torrecitas, sí, es la tasa de desempleo promedio para el país. Pero lo que busca justamente esta placa es reflejar lo que hablamos siempre, ¿no? Cómo las cosas o las realidades heterogéneas se esconden en los promedios, y acá tenemos 3 criterios distintos para segmentar el análisis. El primero tiene que ver por género. Si te fijas, esa tasa de desempleo promedio surge de diferencias o disparidades de más de 2 puntos porcentuales entre hombres y mujeres. La brecha, o por lo menos esa disparidad, siempre existió. Se ha ido moviendo, en todo caso, la diferencia, pero... Exactamente, es una brecha estructural, naturalmente, ¿sí? Y la misma brecha se traslada a lo que es la oferta laboral, es decir, la tasa de actividad, y también a la tasa de empleo. Es decir, la brecha por género es algo que es estructural al mercado de trabajo, por más que las variaciones mes a mes puedan cerrarse o abrirse en función de lo que es esa distancia, ¿sí? En el medio, en celeste, lo que tomamos es el criterio asociado a la ascendencia étnico-racial autopercibida que contempla el INE, ¿sí? Naturalmente acá también se ve a qué segmento de la población afecta más el desempleo, por más que cuando miremos los niveles promedios justamente no recojamos la riqueza que hace justamente a la profundización de la información. Bien. Y por último, en naranja, lo que tenemos es otro corte muy relevante que habitualmente contemplamos y que también es estructural y que también se extiende a la órbita del empleo y a la órbita de la actividad, y es ver los datos de desempleo por grupos de edad o por tramos etarios. Y acá tenemos que 1 de cada 4 jóvenes, y cuando me refiero a jóvenes es 14 a 24 años, ¿sí? Está buscando activamente trabajo, pero no está encontrándolo, ¿sí? Esto contrasta naturalmente con ese desempleo promedio del 8-9% que hemos tenido en los últimos meses. Contrasta en particular con lo que son el desempleo entre las personas de 30 años y más, que es del entorno del 5%. Sí. Y bueno, en el caso de 25 a 29, también contemplados como jóvenes, tenemos un 10,4% de desempleo. Hoy ¿sí? No está aquí esta otra forma de desagregar los datos, pero muchas veces has explicado que también por nivel socioeducativo hay diferencias grandes, por ejemplo, entre la población universitaria y la que no en términos de exactamente, si vos mirás con un nivel terciario terminado, en general el desempleo se ha mantenido por debajo del 2%, cuando si vos mirás ciclo básico incompleto, ¿sí? Por ejemplo, tenés niveles que rondan el 10% según los últimos datos. Ese es como el cuarto nivel que podríamos agregar, ¿sí? Y que la próxima vez lo traemos justamente para profundizar sobre eso. No fue un reclamo, pero agregué una diapositiva imaginaria, podríamos decir. ¿sí? Gracias, Germán, y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Tincho. Sigue Natalia haciendo MBD Noticias. Sí, presten atención. Un informe del sindicato bancario establece que 7 de cada 10 personas mayores de 18 años figuran como tomadoras de crédito del sistema financiero formal, y 700.000 personas de los quintiles más bajos están calificadas como deudoras irrecuperables. El documento establece que hay endeudamiento excesivo y que faltan políticas públicas ante esta problemática. Hay 1.900.000 personas que hacen uso del sistema de crédito formal. El 35%, es decir, más o menos 700.000 personas, son deudores irrecuperables. Cuando vamos a ver cómo se conforma el tipo de deuda que adquirieron, básicamente se concentra en términos del 70-80%. Esa deuda está causada o está relacionada directamente a gastos corrientes, es decir, al uso de la cotidiana de la canasta básica para sobrevivir. Las personas que no logran acceder al crédito en el sistema financiero formal son expulsadas a circuitos informales con nuevas prácticas de préstamos y tasas muy superiores a las aprobadas por el Banco Central. Cuando estamos hablando del consumo, estamos hablando del 40 al 100% de interés anual. Eso dentro del campo regulado. Lo que estamos viendo en el campo no regulado o en el campo informal, que las tasas alcanzan el 15.000% de interés anual. Los quintiles más bajos son los que mayormente están endeudados y son los que se endeudan a mayor tasa, es decir, son los que pagan más cara el costo del dinero, a diferencia de todos los otros quintiles, y también de alguna forma reconocer que las deudas que tiene cada clase social también son distintas clases de deudas. Algunos se endeudan para comer todos los meses y otros se endeudan para irse de viaje. Otro asunto, más bien de campaña, aunque tiene que ver con problemáticas también de las que hablamos con frecuencia. Las autoridades de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU, le plantearon a la precandidata presidencial Frente Amplista, Carolina Cose, la necesidad de que se instrumenten planes de vivienda para personas mayores. El encuentro fue parte de un ciclo de reuniones que la organización está manteniendo con las y los precandidatos a la presidencia. Ella se llevó
varias preocupaciones, pero puso el énfasis, como tú bien lo dices, en viviendas y puso el énfasis en las pesquisas oftalmológicas. La vivienda, nosotros nos venimos reuniendo desde que asumió este periodo de gobierno, antes que la señora Moreira fuera ministra y después siendo ministra. ¿Y qué explicamos nosotros? La necesidad de la vivienda. Había un plan quinquenal proponiendo la adquisición de 607 viviendas por licitación. No se licitó ninguna. Después, desde el Banco de Previsión Social, se abre la inscripción para subsidios de alquiler, que no es nuevo, está desde el 2009 la posibilidad, dentro de las soluciones habitacionales del BPS, el subsidio de alquiler. Pero queremos ver los avances, no nos oponemos al subsidio de alquiler, pero hablemos de lo que se comprometió y no se cumplió. Además, hoy esperamos, vamos a pedir las cifras, cuánto se lleva realmente en ese programa con soluciones a nuestra gente. Esos son los programas que nos preocupan. Y en cuanto, tenemos más de 6.500 personas en lista de espera. Por otro lado, se nos dice, sí, pero los ya adjudicatarios, que son cada vez más viejos, que necesitan mucha atención. Bueno, ¿no tendremos que crear políticas de atención también junto con un sistema de cuidado? Bien, y volvemos al Parlamento. Allí está nuestra compañera Juliana Perdomo. Nos hacía el adelanto hace un ratito. Una comisión del Senado analiza a esta hora la ley de financiamiento de los partidos políticos. Adelante, Juli. Así es, Natalia, acaba de terminar esta discusión en la Subcomisión de Financiamiento de Partidos Políticos aquí en el Senado y nos acompaña el legislador José Núñez del Frente Amplio. Muchas gracias por estos minutos. Núñez, ¿en qué se pudo avanzar? Mañana se vuelve a reunir la comisión. Bueno, en realidad en la reunión de hoy estuvimos intercambiando puntos de vista y fundamentos sobre algunos artículos en torno a los cuales todavía no tenemos acuerdo, ¿verdad? El Frente Amplio en particular tenía disposición o tiene disposición a votar la ley tal cual vino de la Cámara de Diputados. Otros partidos han planteado la modificación y bueno, nosotros estamos tratando de colaborar, pero bueno, todavía no terminamos de tener acuerdo. O sea, hay una oposición firme de los partidos, el Partido Nacional y Partido Colorado fundamentalmente, a eliminar de la norma justamente los artículos que establecían una publicidad gratuita para las campañas electorales y bueno, reducir esos espacios a la posibilidad de un mensaje en las elecciones de octubre y en las elecciones de noviembre, o sea, una reducción muy significativa de lo que se había votado en diputados. El Frente Amplio manejó una alternativa, no ha tenido acuerdo y en ese es un punto que estuvimos conversando y aclarando los puntos de vista de los distintos sectores y luego algunos aspectos vinculados a los mecanismos de control de los informes que presenten los partidos políticos y los comités de campaña, ¿verdad? El rol de la Corte Electoral, el rol del Tribunal de Cuentas, porque ciertamente está muy bien que los partidos presenten un informe, pero luego tiene que haber alguien que lo controle, porque si no es algo muy parecido a la nada. Entonces, en la Cámara de Diputados se había planteado que el Tribunal de Cuentas deberá controlar esos informes y se han planteado algunas objeciones por parte de los partidos Nacional y Colorado a que no es función del Tribunal de Cuentas, por lo menos automáticamente, hacer ese control. Bueno, estamos discutiendo cómo logramos un acuerdo para que la ley se apruebe, porque lo que pensamos nosotros es muy importante mejorar los controles sobre las finanzas de los partidos políticos permanentes y de campaña electoral, porque lo que tenemos que impedir es que el dinero del crimen organizado financie la actividad política y luego pueda elegir representantes, ¿verdad? ¿Cuánto más tiempo se puede aplazar la discusión en comisión, teniendo en cuenta que ya no entraría para las elecciones internas, pero sí lo piensan para las nacionales? Estamos trabajando con el objetivo de que el 14 la Cámara trate el proyecto y bueno, y lo apruebe, ¿no? O sea que la comisión tiene una semana para trabajar, se va a reunir mañana, allí esperemos que podamos avanzar más y bueno, y después tendremos que trabajar durante lo que resta de aquí al 14 para que se pueda aprobar la ley.
Nosotros, el Frente Amplio, además de estas discusiones que informaba recién, hemos presentado 2 aditivos, que me parece importante señalarlos hoy, que tienen que ver con incrementar el financiamiento para aquellas listas que sean encabezadas por mujeres, ¿verdad? Es una discusión que hoy estuvo planteada en la Cámara en torno a la ley de paridad. ¿Cómo hacemos para lograr que haya mayor representación de las mujeres o mayor presencia de las mujeres en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados? Y bueno, para nosotros una forma es apoyar más económicamente a esas listas y luego a través del financiamiento permanente que reciben los partidos políticos, apoyar más a aquellas agrupaciones que hayan electo a más mujeres, ¿verdad? Núñez, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Bueno, Natalia Martín, era la palabra del legislador José Núñez del Frente Amplio a propósito de lo que se acaba de discutir en la subcomisión. Mañana se vuelve a reunir la comisión en esta semana que será definitoria de cara al 14 de mayo, donde se deberá decir si se aprueba o no en comisión esta ley de financiamiento de partidos políticos. Muchas gracias, Juliana y equipo. Seguimos en temas parlamentarios porque el Senado rechazó el proyecto de ley de paridad en la representación política porque obtuvo 15 votos en 30 y requería de mayorías especiales. El Partido Nacional, o sea, el partido de gobierno dentro de la coalición, votó dividido y una de las personas de su bancada que votó a favor fue la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, que dijo que adoptó esa actitud porque históricamente las mujeres se han visto postergadas en el manejo de asuntos económicos y políticos, por citar simplemente ejemplos. Si recitamos la Constitución hablando de que las diferencias tienen que ser por nuestros talentos, tampoco escuché jamás que cuando veíamos una hojita de votación llena de varones estuviéramos viendo los talentos y virtudes. Porque si pedimos talentos y virtudes los pido para todos y todas. Entonces, cuando hablamos de este tema, señor presidente, yo decía recorro mi propia historia. Y porque recorro esa historia partidaria es que agradezco a la senadora Rodríguez que haya sido quien haya puesto este proyecto a consideración de esta Cámara. ¿Sabe por qué? Porque he sido una de las principales críticas del real acceso de las mujeres nacionalistas a los lugares de decisión. Porque esto no se trata de participación. Me cansé de escuchar en los discursos de hoy que estamos hablando de participación, pero si participamos toda la vida. Desde el origen de los partidos tradicionales. No se trata de participación. Acá estamos hablando de acceder al poder. Las mujeres históricamente no llegamos ni al manejo del poder económico, ni al manejo del poder comunicacional, ni al manejo del poder político. Es de manual. Miren la evolución de sociedades más avanzadas que la nuestra en estos términos. En cambio, la senadora nacionalista Graciela Bianchi votó en contra del proyecto de ley de paridad justamente en la representación política, afirmando que las mujeres tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades de acceder justamente a la participación y a espacios de poder en política que los hombres. Y considera que es suficiente la ley de cuota, que se mantiene vigente y reserva un mínimo de 1 cada 3 lugares para mujeres en las listas. En el caso de la paridad es innecesaria en el Uruguay, porque las mujeres en el Uruguay tenemos las mismas oportunidades que los hombres, que tenemos oportunidades por nuestra condición socioeconómica y cultural. Yo me pregunto un hombre que se levanta a las 5 de la mañana a hacer changa, que no tiene plata ni para pagar el ómnibus, si tiene las mismas posibilidades que cualquiera de nosotros. Entonces no es un problema de género, es un problema de posibilidades. Eso es lo que el Estado tiene que fomentar y no dividir por género. Y además yo soy partidaria de la meritocracia, palabra que hoy está usándose mucho, no es que me guste la palabra, pero sí el concepto. Hay que llegar por capacidad, por mérito, por esfuerzo, por hacerse respetar. Y yo creo que la mujer en el Uruguay siempre tuvo las mismas posibilidades. Tuvimos las primeras votos femeninos, las primeras legisladoras femeninas. Y el 30%, que es lo que se tiene ahora, ya es suficiente. O sea, yo entiendo que haya mujeres que quieran o consideren que se necesita un impulso. Yo respeto esa posición, pero el 30% es suficiente. No se puede salir
hacia diestra y siniestra a dividir nada menos que el 50% y de los cargos ejecutivos, y además se limita, cosa que se niega, para mí que me disculpen, pero el principio de igualdad. Estamos estableciendo diferenciaciones. Con buena intención, nadie lo duda, pero en un Estado de Derecho el principio de igualdad hay que respetarlo. Presenta Antel, socio de tu negocio. La precandidata Frente Amplista Carolina Cosé presenta en este momento su plan país. Allí está Martín Duarte que nos informa. Adelante, Martín. Y hay una gran cantidad. Así es, Natalia, comenzó hace algunos minutos la presentación de este plan de acciones concretas para ser llevadas adelante por un futuro gobierno del Frente Amplio, como tú decías, al frente Carolina Cosé de la oratoria, pero acompañada de todo su equipo de trabajo. En este primer tramo está haciendo referencia a las acciones concretas sobre el plan de seguridad. Si les parece, escuchamos lo que está diciendo. Y de cada 1000 hogares en todo el Uruguay, 146 tienen temas de inseguridad alimentaria moderada o grave. Por lo tanto, estamos en un momento de tensión de la desigualdad corroborado por otros índices, ¿verdad? El índice de Gini y demás, por todas las métricas corroboran un aumento de la desigualdad. La violencia sacude a la sociedad, la desigualdad la tensa. Entonces parece razonable pensar que un encare para la seguridad tiene que considerar reducir la desigualdad. Y por otro lado, paulatinamente se empieza a dar fenómenos nuevos y anómalos de degradación de la convivencia en la sociedad. Y esa degradación se expresa de distintas formas. Cuando nos retiramos de espacios porque pensamos que es natural no estar en esos espacios. A esa plaza no voy porque es peligrosa. Y probablemente tengan razón, pero resignamos ese espacio. Los espacios que resignamos son tomados por la violencia. Y entonces entramos en un círculo pernicioso para toda la sociedad. La demostración, por el contrario, es cuando le ponemos contenido y amor a los espacios públicos que se llenan inmediatamente, ¿verdad? Cuando festejamos los 300 años de Montevideo, 250.000 personas alrededor de la cultura y no pasó nada. Eso muestra que hay otra forma de acercarse a lo mejor del ser humano. Entonces, la degradación de la convivencia, el retraerse de los espacios públicos, el resignar espacios, y también nuevas modalidades de conflictos que no se resuelven donde antes se resolvían. Vemos que suceden cosas terribles entre dos personas que están discutiendo por un perro o por un gato. Eso antes donde se resolvía y termina en un extremo total. Entonces, parece razonable también pensar que promoviendo profundamente una mayor convivencia social, vamos a estar rodeando el problema. En la intersección de las tres cosas es donde queremos estar. Menos violencia, menos desigualdad, más convivencia. Ahora sí, por favor, la siguiente. Y acá voy a hacer un análisis bastante a vuelo de pájaro porque después todos mis compañeros van a empezar con las medidas concretas. Pero para nosotros esta primera charla es importante porque queremos transmitir lo conceptual que anima las medidas que van a venir. Nosotros tenemos un eje con instituciones, ¿verdad? El sistema carcelario. Después tenemos distintos actores que tienen que ver con el manejo de la violencia, que son el Ministerio del Interior, la Policía, otras dependencias dependientes del Ministerio del Interior, el Poder Judicial, la Defensoría, la Fiscalía. Y algo de lo que quiero hablar un poquito. Presentó Antel, socio de tu negocio.
El último informe anual de la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo establece que se recibieron 1.400 denuncias, en su mayoría por problemas urbanos vinculados a edificaciones y contaminación acústica en los municipios B y CH. Hay una baja en la cantidad de reclamos vinculados a limpieza, pero se mantiene más o menos la cifra de reclamos vinculados a reubicación de contenedores, sobre todo cuando están en puertas de domicilios, y también reubicación de ferias y de periferias. La mitad de los problemas tienen que ver con la convivencia en la ciudad. Y la otra mitad de los problemas tienen que ver con convivencias interpersonales. Ahí tenemos básicamente ruidos molestos, el tema de los perros, el tema de la tenencia responsable de animales, cómo eso genera dificultades, el tema del vínculo entre las personas, por ejemplo el tema de vínculo en un edificio, personas que viven en un apartamento, en otro, y que se generan también ruidos, música, fiestas o lo que fuere. La titular de la Defensoría del Vecino reconoció que reciben muchas denuncias vinculadas a personas en situación de calle y la vulneración de higiene y seguridad en la puerta de sus domicilios. Manifestó que esto se ha vuelto un problema dramático debido al aumento de gente en calle. ¿Muchas las denuncias que se reciben por este tipo de situaciones? Sí, son muchos. Y acá mismo, en esta cuadra donde estamos nosotros, acá a la vuelta de la Junta Departamental, bueno, cuando yo empecé aquí hace 5 años, porque ya estoy terminando mi periodo, había una persona en situación de calle. Hoy hay 7 personas que pernoctan entre esta cuadra y la otra cuadra. Entonces, algunas veces logramos que esas personas vayan a los refugios. Otras veces se esconden en los andamios, arriba del andamio, o en lugares buscando protección, ¿no? Ahora segmento internacional. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, se refirió a lo que está pasando en Río Grande del Sur, el estado brasileño limítrofe con Uruguay, donde sigue habiendo inundaciones y muchísima gente está desaparecida. Ha habido también ya cerca de 100 fallecimientos y para Lula da Silva esto es una tragedia que todavía no terminó. Mientras continúan las inundaciones, preocupa el abastecimiento de energía eléctrica, de agua y alimentos. Uma tragédia climática que eu penso que ninguém imaginava a dimensão dela e que, pelo que todo mundo fala, ainda não acabou, porque a água está descendo, a água vai chegar em outros municípios, ou seja, e isso é muito grave. Então, o governo federal, eu estive lá 2 vezes, para dizer ao governador, dizer ao povo gaúcho, ao povo brasileiro, que nós estamos 100% comprometidos com a ajuda ao Estado do Rio Grande do Sul. Según el último balance de la Defensa Civil, las lluvias torrenciales de la última semana en el estado de Río Grande han causado por lo menos 90 fallecidos, 132 desaparecidos y cerca de 1.400.000 afectados. La histórica crecida de varios de los principales ríos del estado, fronterizo con Argentina y Uruguay, ha provocado inundaciones en 388 municipios, incluido Porto Alegre, la capital regional, y ha obligado a más de 150.000 personas a abandonar sus casas. Las autoridades están centradas en rescatar a las y los sobrevivientes que siguen aislados, mientras procuran garantizar energía y agua a la población. El presidente Lula da Silva pidió que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial trabajen de forma conjunta para evitar burocracias que dificulten las transferencias de recursos para comprar medicamentos, agua y combustible. El ejército de Israel tomó el control operativo del lado palestino del cruce de Rafah en la frontera con Egipto y obligó al desplazamiento forzado de sus habitantes. Hay quienes consideran que esto podría ser considerado, valga la redundancia, como un nuevo crimen de guerra cometido en este caso por Israel. Y a su vez, esto, según la ONU, pone en riesgo la vida de 600.000 niños y niñas que debieron huir justamente de Rafah y que en ese proceso han sufrido lesiones. Con un ataque sobre la ciudad de Rafah, Israel comenzó a controlar el paso que une Gaza con Egipto, por donde ingresaba la escasa ayuda humanitaria palestina. Antes de los ataques, las Fuerzas Armadas invasoras ordenaron a la población trasladarse 20 kilómetros hasta Al-Mawasi, una zona supuestamente segura. Con los bombardeos del lunes, Tel Aviv asegura haber asesinado a 10 integrantes de Hamás, mientras que fuentes palestinas sostienen que murieron al menos 30 civiles, entre ellos 8 menores de edad. En este contexto, el portavoz de UNICEF, James Elder, alertó en Ginebra que la incursión militar en Gaza pone en riesgo a más de la mitad de los niños gazatíes.
Ante este hecho, Estados Unidos reafirmó su oposición a la ofensiva israelí sobre Rafah y desde distintas organizaciones internacionales se entiende como nuevo fracaso público de la estrategia de la diplomacia discreta que está llevando a cabo Washington para tratar de influir a Israel sin causar más tensiones públicas. Para el equipo del presidente norteamericano Joe Biden, el fracaso es mayor porque había enviado como mediador al hombre a que el presidente confía las misiones diplomáticas más delicadas, al director de la CIA, William Burns. Nos vamos ya mismo al contacto con Julieta Núñez Tomás, que está allí en Ciudad de la Costa, en el juzgado. ¿Cuáles son las novedades a esta hora, Julieta? ¿Cómo estás, Natalia? Espero que anden todos muy bien por allí. Bueno, vamos a profundizar sobre la condena de Paula Díaz. En este momento se está llevando a cabo la audiencia de Romina Celeste Papazo, como decíamos anteriormente. Si les parece, les comparto en profundidad qué es lo que determinó el juez Bernardo Bueno del tercer turno, como decíamos, de Ciudad de la Costa. En este caso, lo que se identificó a Paula Díaz como autora penalmente responsable, y les paso a comentar cuáles fueron los delitos. Un delito de asociación para delinquir en concurso fuera de la reiteración, con un delito de calumnia en reiteración real y también un delito de difamación. En estos delitos resultaron con un total de 20 meses de prisión, pero como habíamos informado, se sustituye por un régimen de libertad a prueba. ¿Qué es lo que debe cumplir Paula Díaz para que se mantenga dentro del régimen de libertad a prueba y no tenga que cumplir efectivamente estos 20 meses en prisión? Bueno, varias cosas se determinaron. En primera instancia, la residencia en un lugar determinado donde sea posible la supervisión de su libertad a prueba, también la sujeción a la orientación y vigilancia permanentes, la presentación una vez por semana en la seccional policial correspondiente al domicilio que fije, y la realización de servicios comunitarios por el plazo de 6 meses con una carga horaria de 4 horas semanales. Además, Paula Díaz tiene a partir de hoy un arresto domiciliario en el horario de las 22 a las 6 de la mañana, y esto será durante los primeros 6 meses de la condena. Todas estas condiciones las tiene que cumplir Paula Díaz para lograr permanecer en esta medida sustitutiva de la privación de libertad, que es la libertad a prueba. Esto, como sabemos, lo habilita el nuevo Código del Proceso Penal. Estas condiciones las tienen que cumplir. Y bueno, vamos a ver en los siguientes meses si tenemos más información con respecto al cumplimiento de estas medidas por parte de Paula Díaz, y también conoceremos cuáles van a ser justamente estas tareas de trabajo comunitario, como decíamos. Así que estemos esperando aquí en el juzgado la salida de la fiscal Sandra Fleitas para conocer si efectivamente se llega a un acuerdo abreviado con Romina Celeste Papazo, y les adelanto desde ya que si esta información no está durante el tiempo de MBD Noticias, vamos a estar con los compañeros del lado B profundizando la información. Muchas gracias, Julieta y equipo. Seguiremos con atención la parte que todavía no está resuelta porque no se conoce qué pasa con la otra eventual condena. Bien, y ahora vamos a una pausa. Eso mismo. Segundo bloque de MBD Noticias. Nos metemos otra vez en el asunto que ha dominado en las últimas horas, porque habló el presidente Luis Lacalle Pou y rechazó la denuncia falsa presentada contra Yamandu Orsi. Sí, y apuntó contra los dichos de Orsi, porque señaló que decir que había una operación política en su contra sin brindar elementos que lo confirmen es tan grave como la propia denuncia falsa. Es muy fácil enchastrar. Porque después que te enchastrás, ya está. La retractación todos sabemos que viene tarde, después que se generó problemas con la familia, problemas con los amigos. Entonces esas cosas hay que cortarlas de una. Ahora, también quiero resaltar con preocupación que este acto, hasta ahora de una o dos personas, que dicho sea paso la justicia actuó rápidamente, se trata de decir que hay un fin político partidario. Para mí es tan grave
la acusación falsa sobre el presidenciable Orsi es tan grave, lo que él sufrió, como devolver diciendo que hay una operación política partidaria. Ahora, si se tiene datos, se tiene que dar. Porque en Uruguay todos nos jactamos, y yo entre otros, y cuando salgo al extranjero aparte lo hablo y con mucho orgullo, de que la sangre no llega al río. Que estas cosas, estas basuras que salen, noticias basura que salen, es por suerte la excepción. Ahora, lo que no podemos generar es manto de dudas. Entonces, claramente rechazar las noticias falsas, en este caso una injuria sobre una persona, y al mismo tiempo dar certidumbres. Si alguien cree o alguien entiende que hay elementos para decir aquí hay una operación política, que lo diga y que vaya con los elementos, porque si no, está devolviendo de la misma manera exactamente de lo que critica. Ahora sí cambiamos de asunto. Este martes se inauguró en la Plaza Independencia una muestra titulada La Última Foto, que exhibe los últimos retratos de personas uruguayas que se suicidaron. Se busca visibilizar a través de esta iniciativa que los suicidios involucran como problemática al conjunto de la sociedad y también, importante esto, dar herramientas para saber qué hacer y qué evitar en caso de que se necesite ayudar a alguien que esté atravesando una situación compleja. Para nosotros es un honor haber podido trabajar con estas familias que se dieron la foto con mucha valentía de sus familiares que se quitaron la vida y bueno, es un esfuerzo colectivo de la sociedad civil para darle cara a esos datos que a veces salen en julio y que nos impactan. Esta es una campaña de publicidad, de alguna manera que no es de publicidad, sino de sensibilización y que lo que pretende es acercarnos, que no nos sea ajeno el tema. Por eso los invitamos a todos a que puedan venir, a animarse, a entrar en la página web www.laultimafoto.uy, a venir a los talleres que van a ver en cada lugar y animarse, a hablar, sobre todo hablar. Claudia, madre de Matías, uno de los jóvenes que se pueden ver en los retratos, contó qué significa esta campaña para ella. Para aquel que está deprimido, para el familiar que lo vea deprimido, que lo vea que se higieniza mal, que tiene descontroles emocionales. Para él, entonces yo lo que estoy pidiendo es que busquen ayuda, que hablen, que dialoguen, que los secretos familiares no existan, que le pongan palabra a las cosas, que la rabia y el enojo lo hagamos todos juntos en amor, en familia, superemos todas esas problemáticas que él hoy nos está batallando. En la página web pueden encontrarse recursos, guías y apoyo tanto para enfrentar situaciones de riesgo suicida como para ayudar a personas a identificar señales. Les contamos que la cobertura de psicoterapia prevista en el Sistema Nacional Integrado de Salud fue ampliada de los 25 a los 30 años para atención individual, pero también de pareja, familiar o grupal, e incluye hasta 48 sesiones al año por persona a cambio del pago de una orden. Además, se eliminaron las tasas para la compra de algunos antidepresivos. El decreto firmado por el presidente Luis Lacalle Pou y la ministra de Salud Karina Rando el pasado 23 de abril señala que la población con intento de autoeliminación podrá acceder a los abordajes definidos en el Plan de Implementación de Prestaciones en Salud Mental, abonando la tasa moderadora correspondiente. La norma elimina las tasas moderadoras asociadas a los antidepresivos fluoxetina y sertalina sin perjuicio del cobro del timbre profesional. Además, indica que la tasa moderadora del antidepresivo escitalopram no podrá superar en monto los 144 pesos, el que se actualizará en las instancias en que el Poder Ejecutivo disponga el ajuste de las tasas moderadoras a las instituciones de asistencia médica colectiva, a la que se sumará el timbre profesional. También se habilita un incremento de las cuotas mensuales de afiliación individual y de convenios colectivos, que no podrá ser superior a 0,85 pesos. El decreto señala que Uruguay presenta una de las tasas más altas de suicidio del continente, siendo varios los factores de riesgo que actúan acumulativamente para aumentar la vulnerabilidad de una persona al comportamiento suicida.
Entre los factores de riesgo asociados con el sistema de salud y con la sociedad en general figuran las dificultades para obtener acceso a la atención de salud y recibir asistencia necesaria, por lo que resulta imprescindible asegurar el acceso y continuidad asistencial a estos usuarios, indica el texto. Agrega que las áreas correspondientes del Ministerio de Salud Pública han relevado la necesidad de incorporar nuevas prestaciones de cobertura obligatoria relacionadas con la salud mental de la población. Y el presidente de la República también habló de la actitud que adoptaría si se confirma que se llega a las firmas para este plebiscito sobre la seguridad social. Claro, concretamente dijo que en ese caso él se vería obligado a salir a hablar de este tema y a explicar que, textuales palabras, el futuro en lo previsional afectará a toda la sociedad. Aparentemente estaría para aprobarse. Vamos a ver qué dice la Corte Electoral con respecto a las firmas. Aparentemente habrían llegado por el número que presentaron. Después de que se expida la Corte Electoral, yo voy a dar personalmente mi punto de vista, que mi punto de vista pasa en gran signo de interrogación, que existió durante muchos años. Todos los partidos políticos decían que era urgente reformar la seguridad social. Algunos líderes importantes inclusive decían que había que bajar la edad de jubilarse. Algunos de estos partidos políticos estuvieron 15 años en el gobierno y no lo impulsaron. Nosotros teníamos la opción, después de la pandemia y después de esas cosas, decir, bueno, no avanzamos. Por aquel famoso dicho del costo político. ¿Saben lo que yo le dije a los colegas del Poder Ejecutivo, a los ministros? Que el costo político lo iba a pagar el que no tenga el coraje de pensar en las futuras generaciones. Y esto fue un tratamiento larguísimo. Se convocó decenas de delegaciones, se tuvo tiempo. Acuérdense que ya en la LUC estaba la comisión, no se aportó absolutamente nada. Y ahora resulta que no solo se pretende no acompañar esta reforma de seguridad social, sino que un gran retroceso que va en perjuicio de los jubilados actuales, pero sobre todo de las futuras generaciones. Ya casi de salida, pronóstico del tiempo. Sí, bueno, les adelantamos que mañana va a ser un día bastante parecido al de hoy. A esta hora todavía hay alerta meteorológica en la zona centro del país, pero mejora. Mañana, miércoles 8 de mayo, la mínima será de 14 grados, la máxima de 20 y lloverá. Y pasamos al jueves 9 de mayo, recién ese día aparece un pronóstico que no prevé lluvias para Montevideo y área metropolitana, con mínima bastante más baja, de 8 grados y máxima de 16. Bien, bueno, nos estamos yendo, les invitamos a quedarse porque ya viene Lado B. Hecha la invitación, mañana reaparecemos a las 19 mejor dicho, con 55. Que pasen bien.